Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. El día de hoy veremos el caso de una recién nacida de 12 días hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos neonatales, nacida a las 25 semanas de gestación, con antecedente de prematuridad extrema y soporte respiratorio neonatal. En el examen cardiovascular presenta un soplo continuo en el borde external izquierdo y pulsos femorales y palmares saltones. El ecocardiograma confirma el diagnóstico. La pregunta no es solo reconocer la lesión, sino entender qué está ocurriendo con tres parámetros hemodinámicos: gasto del ventrículo izquierdo, resistencia vascular sistémica y llenado de la aurícula izquierda. En el desarrollo del caso, este caso describe de forma clásica un conducto arterioso persistente, también llamado patente ductus arteriosus. Los datos más importantes son prematuridad extrema, soplo continuo, pulsos saltones y la confirmación por ecografía. En la circulación fetal, el conducto arterioso comunica la arteria pulmonar con la aorta y permite desviar sangre fuera de los pulmones, que todavía no participan del intercambio gaseoso. Después del nacimiento, ese conducto debe cerrarse. Cuando permanece abierto, aparece un cortocircuito de izquierda a derecha, porque la presión de la aorta es mayor que la presión de la arteria pulmonar, tanto en sístole como en diástole. Eso explica por qué el soplo del patentes ductus arteriosus es continuo. El flujo anómalo no ocurre solo en sístole, sino durante todo el ciclo cardíaco. En la base fisiopatológica, la imagen central del tema es esta. La sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo, entra a la aorta, pero en lugar de seguir completamente hacia la circulación sistémica, una parte se desvía a través del conducto arterioso hacia la arteria pulmonar. Esa desviación genera tres consecuencias mayores. Primero, disminución de la resistencia vascular sistémica. Segundo, sobrecirculación pulmonar. Y tercero, sobrecarga de volumen del lado izquierdo. En la disminución de la resistencia vascular sistémica, el patentes ductus arteriosus crea una vía de baja resistencia entre la aorta y la circulación pulmonar. La sangre que debía avanzar por la circulación sistémica encuentra una salida fácil hacia el lecho pulmonar, que es de menor resistencia. Por eso, comparado con un recién nacido normal, la resistencia vascular sistémica disminuye. En la sobrecirculación pulmonar, al entrar más sangre a la arteria pulmonar, aumenta el flujo a través de los pulmones. Esto significa que llega más sangre a los capilares pulmonares, retorna más sangre por las venas pulmonares y aumenta el llenado de la aurícula izquierda. Entonces, gracias a la sobrecirculación pulmonar, el llenado de la aurícula izquierda aumenta. Ahora bien, en la sobrecarga de volumen del lado izquierdo, toda esa sangre extra que regresa desde los pulmones pasa a la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Por eso, el patentes ductus arteriosus, al ser un shunt distal a las válvulas auriculoventriculares, causa sobrecarga de volumen del corazón izquierdo. El ventrículo izquierdo recibe más precarga y además enfrenta una postcarga efectiva menor por la disminución de la resistencia vascular sistémica. Como respuesta, inicialmente incrementa su volumen sistólico y su gasto. Entonces, gracias a la sobrecarga de volumen del lado izquierdo, el gasto del ventrículo izquierdo aumenta. En la interpretación clínica y pronóstico, la combinación correcta en esta paciente es gasto del ventrículo izquierdo aumentado, resistencia vascular sistémica disminuida y llenado de la aurícula izquierda aumentado. Esto también explica los pulsos saltones. Cuando el ventrículo izquierdo expulsa un mayor volumen y parte de la sangre se escapa continuamente hacia la circulación pulmonar durante la diástole, se amplía la presión de pulso. Esa presión de pulso amplia produce los pulsos periféricos intensos que se palpan en femorales y manos. Un punto fino y muy importante para el STEP 1 es entender que este patrón corresponde a una fase compensada. Si el shunt es grande y persiste en el tiempo, puede aparecer insuficiencia cardíaca izquierda. En esa fase tardía, el gasto del ventrículo izquierdo ya no se mantiene alto y los hallazgos cambian.
pero en este caso los pulsos saltones sugieren todavía una etapa con alto gasto y baja resistencia sistémica. Puntos clave: el conducto arterioso persistente, también conocido como patentes ductus arteriosus, produce un shunt de izquierda a derecha. La sangre fluye desde la aorta hacia la arteria pulmonar porque la presión aórtica es mayor durante sístole y diástole. El patentes ductus arteriosus genera un soplo continuo porque el flujo anormal ocurre durante todo el ciclo cardíaco. El flujo hacia la circulación pulmonar crea una vía de baja resistencia, por lo que la resistencia vascular sistémica disminuye. El exceso de flujo pulmonar aumenta el retorno venoso pulmonar hacia la aurícula izquierda. El aumento del retorno pulmonar también incrementa la precarga del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo responde inicialmente con aumento del volumen sistólico y del gasto cardíaco. El patentes ductus arteriosus causa sobrecarga de volumen del lado izquierdo, no del lado derecho. Los pulsos saltones reflejan aumento de la presión de pulso por alto gasto y escape diastólico hacia la circulación pulmonar. La prematuridad es un factor de riesgo clásico para patentes ductus arteriosus, porque el cierre del conducto arterioso depende de madurez fisiológica y cambios postnatales de oxigenación. En las preguntas, ¿cuál es el diagnóstico más probable en una recién nacida prematura con soplo continuo y pulsos saltones? Conducto arterioso persistente o patentes ductus arteriosus. ¿En qué dirección ocurre el flujo anómalo en el patentes ductus arteriosus postnatal? Desde la aorta hacia la arteria pulmonar, es decir, un shunt de izquierda a derecha. ¿Qué ocurre con la resistencia vascular sistémica en el patentes ductus arteriosus? Disminuye porque la sangre encuentra una vía de baja resistencia hacia la circulación pulmonar. ¿Qué ocurre con el llenado de la aurícula izquierda en el patentes ductus arteriosus? Aumenta por incremento del retorno venoso pulmonar. ¿Qué ocurre con el gasto del ventrículo izquierdo en la fase inicial compensada del patentes ductus arteriosus? Aumenta por mayor precarga y menor postcarga efectiva. ¿Por qué el soplo del patentes ductus arteriosus es continuo? Porque el gradiente de presión entre aorta y arteria pulmonar persiste tanto en sístole como en diástole. Recuerda, el conducto arterioso persistente o patentes ductus arteriosus es un defecto congénito acianótico con shunt de izquierda a derecha, en el que la sangre pasa de la aorta a la arteria pulmonar durante todo el ciclo cardíaco. Este cortocircuito reduce la resistencia vascular sistémica, aumenta la sobrecirculación pulmonar, incrementa el retorno hacia la aurícula izquierda y produce sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, que inicialmente responde con aumento del gasto cardíaco. Por eso, cuando el caso describe soplo continuo y pulsos saltones, debes pensar en el patrón hemodinámico clásico del patentes ductus arteriosus. Gasto del ventrículo izquierdo aumentado, resistencia vascular sistémica disminuida y llenado de la aurícula izquierda aumentado. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.